Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. En el mundo se ha vuelto muy importante el problema de las basuras y los residuos sólidos, y en los últimos meses se ha vuelto muy importante las imágenes que han circulado en diversos medios de comunicación de grandes acumulaciones de basura, grandes acumulaciones de residuos sólidos, ya sea en zonas costeras, ya sea en áreas terrestres, que han generado circuitos de contaminación que no han sido tratados y que han generado una situación de contaminación muy creciente y muy profunda. Para entender en qué estamos en Colombia frente a este fenómeno, qué habría que hacer o cuáles son las medidas que se han venido tomando, hemos invitado a dos conocedores de este tema con bastante, digamos, experiencia en el área. Uno de ellos es el ingeniero Pedro Ramos, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y asesor en temas de residuos sólidos. Ingeniero Ramos, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Carlos, muchas gracias por la invitación y listo a las preguntas. Muy bien. Y también hemos invitado a Claudia Jimena Ramos, bueno, dos Ramos, es docente y consultora experta en temas relacionados con el manejo de residuos sólidos y ha sido funcionaria de entidades que se dedican a este asunto como la CRA, la UASP y la Superintendencia de Servicios. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial para todos. Bueno, arranquemos con esta pregunta contigo, Claudia, una pregunta general. ¿Qué pasa en el mundo hoy con las basuras y los residuos sólidos? Bueno, nos estamos enfrentando a una gran problemática porque las ciudades cada día crecen más. Tenemos más urbanización en el mundo y la generación de residuos aumenta en función de este crecimiento. Aparte del crecimiento está el inadecuado manejo y la inadecuada cultura de los habitantes de las ciudades. ¿Es símbolo o sinónimo de basura las áreas urbanas? Sí, la concentración urbana ha generado un problema crítico en el manejo de residuos. Es decir, el impacto ambiental que hace una concentración urbana, una urbe, es de por sí un gran impacto ambiental, independientemente de cómo se maneje. Hay impacto ambiental. Además de eso, pues la no conciencia de los ciudadanos y la intensificación del problema con el juntar a la gente, pues agudiza el problema. ¿En qué estamos en Colombia, Claudia, frente a este contexto global? ¿En qué estamos? Pues no estamos muy bien, pero tampoco estamos tan mal, no somos de los peores países. Ah, bueno, eso sorprende. Sí, si nos comparamos con Latinoamérica, pues tenemos una disposición final basada en rellenos sanitarios, es decir, en un enterramiento tecnificado con un manejo de los efectos ambientales, pero también tenemos disposición inadecuada, botaderos a cielo abierto, vertimiento de los residuos a fuentes de agua. Pero al compararnos con otros países como por ejemplo Centroamérica, donde la disposición inadecuada es altísima, pues no estamos tan mal. Si nos comparamos con Europa, pues ahora sí vemos una gran diferencia, ellos nos llevan un gran adelanto. Pedro, ¿cuál es la ciudad más contaminante en Colombia? Me imagino que Bogotá, obviamente, que produce más de 11.300.000 toneladas de basura al año. Sí, Bogotá es indudablemente la ciudad que más genera por su mayor concentración humana. Pero pues hay otras ciudades que proporcionalmente tienen un impacto incluso mayor, que son municipios que, como dijo la doctora Claudia, están vertiendo los residuos a fuentes de agua. Por ejemplo. Otros son dos municipios que hay en el norte de Bolívar y otros están quemando las basuras a cielo abierto. Son dos digamos, técnicas que no están validadas ambientalmente, sin embargo se siguen practicando. Los entes de control lo tienen registrado, pero pues no pueden hacer nada porque pues está la concentración humana ahí generando los residuos. Para mi concepto, Colombia ha concentrado sus políticas en llevar los residuos a rellenos sanitarios y ha dejado, digamos, las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías que llevan ya mucho tiempo de implementación en Europa, en Asia, en Norteamérica, aún no se implementan en Colombia y no se implementan por toda una estructura, digamos, que se ha facilitado y que se ha concentrado en recoger, transportar los residuos, volverlo eso un negocio y olvidar
el aprovechamiento y la recuperación de materiales. Es decir, Claudia, que los rellenos sanitarios cumplieron su ciclo, llegaron a un punto o todavía tienen algo de vida. Necesariamente siempre vamos a tener una cantidad de residuos que vamos a tener que disponer en un relleno sanitario. Ya. Ahorita la política nacional ha cambiado, estamos enfocados en un tema de aprovechamiento, de disminución de residuos, de algo que se llama economía circular, ¿sí? Que es incorporar los materiales y alargar la vida de estos materiales lo más posible antes de pensar en disponerlos. ¿Eso cómo se puede hacer? Generando un mercado de piezas, de repuestos, de reuso, de reciclaje como última alternativa, y si no hay reciclaje, pues lo llevamos al relleno. Pero siempre vamos a tener una fracción de residuos que no es aprovechable y vamos a necesitar un sitio como estos. Lo que queremos es que estos sitios cada vez impacten menos y cada vez sean menos necesarios. Es decir, si hay uno de estos, que su vida útil se alargue a tal punto que no tengamos que estar impactando tierra y generando impactos ambientales en múltiples puntos. Si uno mira las 3 o 4 grandes ciudades del país, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, las 4 tienen rellenos sanitarios. Sí, el 85% de los municipios está vertiendo sus residuos en rellenos sanitarios. El 85% de los municipios del país. Sí, no solo en rellenos sanitarios, sino en 3, digamos, sitios de disposición que están autorizados. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento, que son plantas a la larga de separación, simplemente, y celdas de contingencia. Hay 3 adicionales que no están autorizados, pero que se están haciendo, 4. Celdas de transferencia, botaderos a cielo abierto, quema incontrolada de residuos y vertimiento en cuerpos de agua. De esos 4 hacen el 15% de los municipios del país. 85 en rellenos sanitarios, 15 en no autorizados. En rellenos sanitarios y 2 autorizados, que son las plantas, hay 2 en el país, y las celdas de contingencia. ¿Eso querría decir que tenemos una buena recolección de basuras y residuos sólidos? ¿O más o menos? Hay que hacer una diferencia muy grande. Todo el servicio de aseo se divide en actividades, ¿sí? En cuanto a recolección y transporte, sí estamos recolectando y aproximadamente la cobertura del servicio de recolección y transporte es aproximadamente el 90%. Otra cosa es a dónde se está llevando eso que se recolecta y transporta, ¿sí? Para aclarar un poco las cifras que hablaba el doctor Ramos, es importante diferenciar algo. Esas cifras de pronto son de los estudios sectoriales de la Super. Los operadores a la Super. Exactamente. Ese 85% se refiere más a la cantidad de residuos dispuestos en sitios adecuados, no a la cantidad de municipios. Si nosotros vamos a revisar los municipios, la mayoría de municipios están disponiendo en sitios inadecuados. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos viendo una gestión ineficiente de los entes territoriales y ellos tienen unas funciones específicas muy importantes ahí, de garantizar esa prestación, de generar la planificación de la gestión de residuos y no la están haciendo como debe ser. Eso se está planteando en unos documentos que llamamos planes de gestión integral de residuos sólidos y esos documentos están quedando en los anaqueles de los entes territoriales, en vez de ser de verdad un instrumento real de planeación de esa gestión integral de residuos. ¿Qué es, Pedro? De acuerdo con el último informe de la Superintendencia, que son cifras del 2014, en el último informe consolidado de la Superintendencia, es el sistema unificado de información que creó la Superintendencia, a la cual le reportan todos los operadores de servicio, los de recolección y transporte, los de disposición final, etc. De acuerdo con esas cifras, tenemos 81% de los municipios en rellenos sanitarios, 3% en plantas integrales, 1% en celdas de contingencia, 4% que ya no es autorizado en celdas transitorias, 10% que no son autorizados en botaderos y 0.4% en vertimientos de agua y 0.1% en quema no controlada, que son 2 municipios. Entonces, esas cifras son 2014.
Ya hay Sí. información del 2016. Es posible que ya haya información, aún no ha sido, digamos, formalizada, oficializada por la Super al público. Entonces, tengo esas cifras del 2014, que es informe del 2015. Sin embargo, pues sí, es decir, el país ha estado progresando relativamente, llevando la política a dejar los botaderos a cielo abierto, convertirlos en rellenos sanitarios. Hemos llegado al 85% en disposición, digamos, autorizada. Pero mi crítica es, se ha desaprovechado todo el avance tecnológico que hay en plantas de tratamiento de residuos y en plantas de aprovechamiento de residuos. Entonces no hay, en San Andrés hay una planta que puede generar energía con los residuos y no está funcionando por puro manejo completamente, digamos, irregular. En ese contexto, Claudia, además de las tecnologías y todo este asunto, ha habido un punto que es el aprovechamiento de residuos, los trabajos de reciclaje. ¿Qué tan avanzados están o qué tan reales son? ¿Qué tan reales son? Bueno, al principio no se conocían cifras de aprovechamiento. Con la entrada de los recicladores a todo el sistema y el reconocimiento ya y entrada en un proceso de formalización de estos recicladores, donde ya se les va a reconocer una tarifa y ellos tienen que reportarle información a la superintendencia, se ha recaudado información. ¿Sí? Hay bastante potencial de aprovechamiento de residuos, por lo menos de los que se generan en los hogares. Los que se generaban en la industria creo que ya llevan mucho tiempo siendo aprovechados, porque pues a la industria dentro de su propio negocio le interesa reciclar y aprovechar, eso genera ahorros en materia prima. Pero apenas desde el año pasado estamos empezando a conocer cifras reales. De ello, ¿qué podemos decir? Que aproximadamente de los residuos que se presentan, el 53% corresponde a plástico y papel y cartón, que está siendo aprovechado, un 21% de metales, que es una cantidad importante que también está siendo aprovechada y que está dejando de ir a los sitios de disposición final. Ese aprovechamiento resulta ser muy mínimo. Es mínimo porque, por ejemplo, caso Bogotá. Caso Bogotá tenemos 6.300 toneladas de residuos que llegan al relleno. Hay 1.000 toneladas que los recicladores no permiten que llegue al relleno porque las desvían para el reciclaje. Son 1.000 de 7.300. Ese es el porcentaje. ¿Sí? Es muy bajo. Y a nivel nacional el porcentaje de reciclaje está de domiciliario, no el industrial, no, porque ese tiene otras cifras. El domiciliario está en alrededor del 15%. Entonces, digamos que es muy cortica la cifra, ¿sí? Cuando se puede, en ese momento me estoy haciendo un estudio del potencial energético que tienen los residuos en Colombia. Si uno tomara todos los residuos que se recogen en el país y los sometiera a un proceso de incineración controlada con toda la tecnología y controlando emisiones, etcétera, estaríamos hablando de que podríamos tener una sustitución de todas las termoeléctricas a base de carbón, que hacen otro impacto ambiental en minería de carbón, en todo el hueco que nos están dejando la extracción del carbón, y reemplazándolo por un combustible que es desechable. Entonces eso sería una maravilla. Es decir, aquí en Bogotá, las 6.000 toneladas podrían generar 150 megavatios. 150 megavatios en capacidad en potencia energética es más de 3 veces la potencia del alumbrado público. En alumbrado público, a nivel de referencia, lo que tiene Bogotá son 40 megavatios. Con los residuos de Bogotá podríamos generar y tener una capacidad instalada de 150 megavatios.
Eso que dice Pedro, claro, me sorprende porque finalmente no hay entonces un aprovechamiento, digamos, contundente. El trabajo de los recicladores es importante, pero resulta ser muy mínimo y no hay un aprovechamiento ni en términos energéticos ni en términos de materiales para otros sectores o para otras industrias o para generar otras actividades. Sí, eso es clarísimo. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Cuando usted saca su basura, aproximadamente el 60% de su basura, las bolsitas suyas, son orgánicos y el 40% es una mezcla de otras cosas inorgánicas, ¿sí? La política ha estado enfocada a trabajar con los inorgánicos, que son solo el 40%. Entonces ahí no está una solución global, real, solo parcial. Cuando ya empezamos a pensar en orgánicos, que son más de la mitad de la basura que todos generamos, pues ahí sí podemos decir que vamos a generar una gran solución, ¿sí? ¿Qué pasa? Desde la política se empezó con los aprovechables por todo el tema de los recicladores. Creo que la realidad le ha ido ganando a la institucionalidad, ¿sí? Y vamos generando normas un poco de manera reactiva, ¿sí? Si los recicladores no hubieran hecho una serie de actuaciones frente a la Corte Constitucional, frente a las diferentes instancias, pues creo que no estaríamos en este avance, o por lo menos iríamos más lento, ¿sí? No ha pasado nada con los orgánicos, por eso hasta el momento no se han tocado, pero sí ha habido un avance. Ustedes desde el gobierno nacional ya dijeron, no podemos seguir con solo disposición final, sino que tenemos que abrir la puerta a tecnologías alternativas y a tratamiento de residuos, que sea reconocido desde el servicio, que sea reconocido desde la tarifa que paga el Servicio Público de Aseo, y ya está esa puerta. Ya la CRA, que es la entidad que regula, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, reguló el tratamiento tomando como tecnología de referencia el compostaje, ¿sí? Y va a haber un precio para esa actividad. Entonces eso quiere decir que ya puede que haya prestadores motivados a realizar esta actividad con el tema de los orgánicos. Entonces eso quiere decir que un 60% potencialmente va a dejar de ir al relleno sanitario y vamos a solucionar ese problema, por lo menos disminuir la presión sobre... Pero como muy abstracto todavía. Sí, está en norma ya, que eso es un gran paso, está en política y está en normatividad. Pedro. El problema para mi concepto es, digamos, falta de conciencia y decisión política. Fíjense que la administración anterior de Bogotá tomó la decisión de implementar un programa que llamaba Basura Cero, que pretendía eso precisamente. Y por ese hecho, el alcalde fue destituido. La CRAP, que estaba obligada por la Corte, igual que la UAES, a implementar un nuevo modelo que obviamente llevara a todas estas políticas ambientales y de cuidado social y de inclusión de los recicladores, la CRA no lo hizo. La CRA a la larga le tomó el pelo a la Corte. Hizo una fórmula tarifaria que no la expidió durante toda tenía que haberla expedido en el 2010 y no la expidió hasta el 2015, después de que acabó la administración anterior. Cuando la sacó, metió el componente de aprovechamiento que no estaba, digamos, explícito dentro de la fórmula, lo mete, pero lo supedita a que no puede pasar el valor de la disposición final. Y obviamente la disposición final pues es mucho más barata que hacer una planta y aprovechar los residuos. Para hacer una planta toca hacer inversiones, que es un problema estructural que tiene el sistema. Es decir, el sistema deja al municipio sin recursos. El municipio simplemente es un veedor, recoge lo que uno paga como usuario del servicio y eso lo distribuye entre los operadores del servicio, no se queda nada para invertir. Es el único servicio público que usted no puede reinvertir utilidades, sino simplemente recoger y repartir lo que recogió. Si se hace un balance entre si lo que recogió es mayor o menor que lo que están cobrando los operadores. Si es mayor, pues entonces quedó un superávit y hay que meterlo ahí en una bolsa que ellos crearon. Y si es menor, entonces el municipio a través de la tesorería tiene que nivelar la cuestión, compensarlo. Además de los subsidios cruzados que hay entre el estrato 6 y el estrato 3, etc. Pero estructuralmente el sistema no tiene recursos, ¿sí? Ahora, el POT
obliga a los municipios y le dio la potestad a los municipios para que generaran un plan de ordenamiento territorial, pero sin recursos. Entonces ningún municipio tiene donde poner relleno y todos se niegan, la sociedad lo niega por la experiencia que han tenido. Nadie ha hecho un trabajo, digamos, de conciencia de que los residuos son energía y que los podemos utilizar y que podríamos reemplazar a Hidroituango con la generación a base de residuos de generación a base de residuos sólidos urbanos. Entonces, realmente no ha habido una política de aprovechamiento. La política se ha concentrado, como es válido considerar, en eliminar los botaderos y convertirlos a rellenos sanitarios. Eso es un paso, pero pues es... Esto que nos explica Pedro Claudio no es muy paradójico porque la basura hoy, entre otras cosas, es un gran negocio. La basura es un gran negocio, pero el gran negocio está en la recolección y el transporte, más que en la disposición final. La mayor parte del costo se va en recolección y transporte, 70% de la tarifa total. Eso es lo absurdo. Es decir, la tarifa la elabora la CRA. La CRA la elabora... Sí es importante... Perdón, la CRA la elabora con base en la información que le dan los operadores. Entonces, los operadores viven de transportar residuos. A ver, Claudia, ¿cómo se elabora según tu perspectiva? Es que es importante aclarar que la CRA no le calcula la tarifa a ningún prestador. La CRA lo que hace es utilizar herramientas económicas para sacar unas fórmulas con unas variables en relación con cada una de las actividades que se va a regular, ¿sí? Y esas variables son las que utiliza cada prestador en su área, en su municipio, para calcular la tarifa en esa área. Es decir, si yo soy prestador en muchas ciudades, yo tengo que calcular una tarifa para cada una de esas ciudades porque cada una tiene características diferentes, ¿sí? Pero la CRA no le hace el cálculo a ningún prestador, y eso es importante. La CRA saca las fórmulas generales y las consideraciones generales para el país. Pedro. Pero las hace, es decir, Claudita tiene toda la razón. Es decir, la CRA hace su fórmula, una fórmula genérica para determinados grupos de municipios. Ha dividido los municipios en grupos de mayor de 100.000 habitantes, de hasta 500.000 habitantes, etc. ¿Sí? Pero, ¿con base en qué hace esas fórmulas? Porque las fórmulas son con base en costos. Y lo hace es con la recopilación de la información que le dan todos los privados. ¿Sí? Todos los privados le dan información y le dicen, mire, mi costo es este. Y por eso ha resultado que el costo del transporte es lo que dice ella, 70%, y el de disposición final, que debería ser el más costoso, porque pues ese es el que tiene inversiones grandes de hacer una planta, de tecnificar todo el procesamiento del residuo. Ese es el más barato. ¿Eso es igual en todos los países del mundo? ¿El costo más importante es el transporte? O sea, sí, porque así funciona, ese es el proceso. Nosotros en el servicio de aseo tenemos un sistema de logística inversa. Es decir, es diferente a lo que hace una fábrica de gaseosas que tiene su fábrica central y empieza a distribuir las gaseosas hasta llegar al último tendero. Es como si nosotros cogiéramos al último tendero, vamos a las grandes superficies y de último llegamos a la planta. Es una logística inversa. Entonces ese proceso es costoso, sobre todo por la inversión en vehículos, mantenimiento, renovación de flota y personal. Sobre todo si se hace el tema mecánico, además, porque hay otras actividades como la limpieza de calles, la limpieza de vías y áreas públicas, el corte de césped, la poda de árboles, que todo eso genera residuos y tiene un componente de recolección y limpieza en el área pública para llegar al sitio de disposición, no solo las bolsas que nos recogen en la puerta de la casa. Como nos queda menos de un minuto, la pregunta es, para sí o no, ¿vamos camino a un cambio de modelo tecnológico en el procesamiento de las basuras? En mi concepto, vamos equivocados todavía. Es decir, en Bogotá lo vimos y es el ejemplo del país. Esta administración devolvió un modelo anterior y quedó otra vez priorizando la recolección y el transporte y olvidando el aprovechamiento. Claudia, ¿vamos a un cambio tecnológico o no? Yo creo que sí, pero muy lento.
Creo que el país y la política nacional se está enfocando apropiadamente. Lo que pasa es que esa política hay que aprender a aterrizarla para que de verdad se aplique en los diferentes municipios, incluida la capital. O sea, yo lo veo de una manera más global, a nivel país, no solo a nivel Bogotá. Bogotá es una y no tiene ejemplo en el resto del país. Bueno, hemos llegado al final de Punto Crítico con el tema de las basuras y los residuos sólidos en el país. Pedro Ramos, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a todos. Gracias, Claudia. Muy amable. Gracias, Claudia Jimena Ramos, por habernos acompañado en Punto Crítico de la Universidad Nacional. Muy amable. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Los esperamos a ustedes en una próxima emisión. Muy amables. Muchas gracias.